Hechos 4, ¿ok? Porque lo que encontramos aquí en capítulo 4 y 5, mucho cambia en capítulo 6. La persecución de la iglesia cambia un poco cuando llegamos al capítulo 6. Los que están persiguiendo a la iglesia son los sacerdotes, son el sumo sacerdote, los líderes de entre los saduceos. Los saduceos son mayormente los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos de este grupo. Ellos no creían en la resurrección y ellos tenían el dominio, el poder en el templo, tenían el mando en el templo y estaban pues obligados a Roma porque recibieron ellos su poder con el permiso de Pilato, el gobernador. Entonces tenían una serie de sumos sacerdotes. Anás era el sumo sacerdote por sangre, ¿verdad? Él fue el legítimo, pero el gobernador le quitó su puesto y le dio a su yerno Caifás, ¿verdad? Pero habían pasado por los 7 hijos de Anás y por fin al yerno, ¿verdad? Uno tras otro, cambiarlo conforme al capricho, ¿verdad?, de los romanos. No hubo mucho, todo fue bien corrupto. Pero de todos modos ellos tenían poder, tenían dinero, tenían lujo, la forma del manejo de todo de lo que era sagrado era corrupto. Cuando Jesús limpió el templo, todo el público sabía que era corrupto. Pero además los fariseos también, como vemos en Mateo 23, eran corruptos. La cuestión de ellos no era que muy estrictos en guardar la ley. Guardaban algunos detalles, pero de las mayores cosas de la ley eran hipócritas. No guardaban nada de la ley, eran pecadores, grandes pecadores, pero hacían un gran show. Entonces la fantasía moderna de que ellos eran muy estrictos en obedecer la ley, esto es una fantasía, no eran así. Eran muy corruptos, todos los líderes, fariseos y saduceos, todos. Entonces, comenzamos, los que eran los líderes en la persecución, los pastores de ellos, crucificaron a Jesús. ¿Okay? Los saduceos y también los fariseos. Pero primeramente los poderes eran los saduceos. Y los tenemos aquí en capítulo 3 y 4, eran los saduceos. Y la pregunta es, ¿quién les dio su autoridad para predicar aquí en el templo? Esta fue la pregunta, ¿verdad? También preguntaron a Jesús, cuando Jesús limpió el templo, ¿quién le dio esta autoridad para limpiar el templo? Siempre le preguntan esto, porque ellos eran los que tenían autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerda que dijo Jesús a ellos? Yo les contesto su pregunta, si me contestan mi pregunta. Y mi pregunta es, ¿de dónde vino la autoridad de Juan? ¿El del cielo o de la tierra? ¿De dónde? No le respondieron. No, ¿qué dijeron? No sabemos. Entonces dice Jesús, entonces no les digo, ¿verdad? Creo que se le respondían, me van a apedrear por Juan el Bautista. Sí, porque tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo al pueblo. Dice. Al pueblo, porque el pueblo
decía que Juan era profeta. Y tenían al pueblo que el pueblo les iba a apedrearles a ellos, ¿verdad? Por eso. El pueblo nos van a apedrear. Lo mismo aquí. Entonces, en el caso de los apóstoles, habían curado en capítulo 3 a este hombre allá en la puerta hermosa, a este hombre cojo. Entonces, todo el pueblo había visto el milagro y no podía negar el poder de Dios presente cuando sanaron a este hombre. Entonces están pidiendo, ¿de dónde sacaron ellos su poder? Pues, ¿quién sanó a este hombre? Es como en el caso de Juan 9. Hermanos, todo esto pasó en el tiempo, en esta época muy cerca. Déjame ponerle como una línea de tiempo. Estamos aquí en Hechos, aquí en capítulo 4, 5, ¿verdad? Ok. Aquí está la cruz, ¿verdad? Cristo murió aquí. Esto fue la Pascua. Ok. 50 días. Aquí tenemos Pentecostés. Aquí comenzó la iglesia, ¿verdad? Aquí está la iglesia. Comenzó. Entonces, muy pocos días después, aquí estamos. Comenzaron con 3,000 personas, son 5,000 personas. La iglesia ha crecido, pero muy pocos días después. Ok, esto fue la Pascua. El nuevo año, ok, porque esto fue primavera, ¿verdad? Primavera, porque la Pascua siempre pasaba en la primavera. En el otoño, esto fue la fiesta de los tabernáculos. Déjame poner eso. Aquí en Juan 7 a 10, aquí tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esto fue el otoño. Okay. Antes, aquí está el nuevo año. Ese es menos que un año. Muy pocos días antes. Okay. Y en Juan 10, aquí tenemos, en Juan 10, este capítulo acerca del buen pastor. Jesús habló del buen pastor. Y en el fin de capítulo 10, aquí tenemos el fin del año, la fiesta de la dedicación. Se menciona en versículo 22 de Juan 10. Esto se refiere a lo que se llama Hanukkah. ¿Cómo se dice en español? Hanukkah, ¿verdad? ¿Qué cosa? Hanukkah. De los judíos, hoy día, de la fiesta de las luces. En el tiempo de la Navidad, los judíos celebran con su candelabra de 9 velas, ¿verdad? Todavía celebran, pero en la misma del tiempo de la Navidad de hoy, ¿verdad? Pero esto es en diciembre. Aquí estamos en otoño, aquí está diciembre.
en este tiempo, Jesús en Juan 10 dice que, en Juan 10, déjame leerle en Juan 10, versículo 1, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y mire versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo dijo aquí, en el otoño, ¿ok? Un poco antes de la Pascua, y aquí murió. Aquí estamos pocos días después. Ahora tenemos Pentecostés, la iglesia comenzó. Estos falsos pastores que no entraron por la puerta, ¿entienden? Entraban ellos para hurtar. Estos eran, como dice Ezequiel 34, eran pastores, pero malos, pecadores, eran ilegítimos, eran corruptos, entraban para sí mismo. Entonces, para abusar, egoístas, para hacerse ricos, como los políticos de hoy, ¿verdad? Se hacen todos muy ricos y roban de los pobres, dejan a ellos abusados. Pero Jehová dice, yo voy a ser pastor de mi pueblo. Y dice, voy a poner a David como príncipe. Es lo que se encuentra en Ezequiel 34. Jesús es aquel buen pastor. Él es David. Él es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 34. El buen pastor. Es Jehová. Es el hijo de David. Es el cumplimiento de la profecía. Entonces dice, estos, ahora que dicen, ¿quién dio a ustedes la autoridad para hacer estas cosas? Ok. Volviendo a Hechos capítulo 4, entonces, aquí tenemos a Pedro y Juan ante el concilio de estos pastores, okay. Del Sanedrín, el concilio se llama aquí, ellos decían Sanedrín. Mire versículo 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos, me hace reír, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, no sabían quién era, ¿verdad? Y poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No pidieron permiso de Roma para ser sumo sacerdote? ¿Quién hacía sumo sacerdote? ¿Dios en el cielo? No los romanos. De todos modos. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y esa es la cuestión, ¿verdad? La cuestión de
un hombre que fue sanado. ¿Quién lo hizo? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fue la misma plática aquí de Juan. Fue la cuestión en Juan 5 de un hombre que fue sanado en el día de reposo. Y en Juan 9 de un ciego que nació ciego. ¿Cómo fue él sanado en el día del reposo? En el día cuando estos falsos pastores dijeron que no fue lícito sanar. Y no eran ellos lícitos. Entonces, vemos que la cuestión fue, ¿quién manda? ¿Estos hombres o Dios? Y si Dios dijo que Jesús manda, que Jesús juzga, ¿quiénes eran estos hombres para mandar? ¿Quiénes eran estos pastores para negar el mando del Hijo de Dios? Lo mismo aquí. ¿Quiénes eran estos falsos pastores para negar el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien, al contrario, Dios resucitó? Mire el contraste, ¿ok? ¿Quién es culpable? Son ellos. Aquí está Dios, aquí está ellos. ¿Quién juzga? Okay, los apóstoles juzgan a ellos. Dios resucitó de los muertos. Y por este hombre, ahora tenemos la confirmación. Dios confirmó la inocencia de Cristo por levantar o por sanar delante de los ojos de ellos a este hombre. Dice que estaba en su presencia con una sonrisa grande, ¿verdad? Está agarrando a ellos. Ok, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra profecía de Salmo 118. Ok, la piedra reprobada, la piedra rechazada por los edificadores, ellos, los pastores, los edificadores, pero están edificando el edificio de Dios, cargado de Dios, ¿verdad? Para edificar. Pero malos llegaron a la piedra de Dios principal, la piedra angular. Tiene los ángulos de todo el edificio, ¿verdad? En la piedra que se usa para medir todos los ángulos de los demás. Es como los pirámides de Egipto. ¿Cómo se hace el pirámide, verdad? Exactamente como hay que tener los ángulos exactamente cortados. Pero si la piedra, la primera piedra principal, ¿verdad?, no está correcta, las demás no pueden estar correctas. Llegando al colmo, todo está chueco, porque comenzamos mal, ¿verdad? Pero lo rechazaron. Ahora, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Okay. Versículo
capítulo 4, 12. En ningún otro, no puedo escribir nada. Okay. En ningún otro hay salvación. ¿Qué significa? En versículo 12, 4, 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo es de suma importancia, hermano. Este capítulo está muy importante como para los católicos o los que tienen ídolos. ¿Sí? Ya ves que muchos que tienen ídolos. Okay. Y aquí dice que ninguno otro. Okay. Ya ves que unos que la Virgen María, que la Virgen con Guadalupe, y va como la Biblia no menta a María. Okay. Dice, María nos salva. Nada más Cristo. Así es. Dice ningún otro hay salvación. María nos salva. Okay. Aquí lo dice pues en el capítulo. Bartolomé nos salva. San Abraham, San Lázaro nos salva. No hay otro Dios que salva. No hay otro nombre que salva. Buda. ¿Qué Buda? ¿No salva? No salva. Es que Buda. no hay como tienen que la Virgen de Guadalupe en México, pues. Mahoma. ¿No salva? No salva, no, Mahoma. Buda, todos esos. Buda no salva. ¿Cómo se llama? De los hindúes. Las vacas. Tienen las vacas sagradas. Como la verdad usan a todos los apóstoles, Sí. usan que dicen que San Pedro, que es que algunos se encomiendan a que San Juan, San que Juan, San Pedro, que San Judas. Le llaman ellos. Usan el nombre de los apóstoles, ¿verdad? Que dicen ellos que son milagrosos. Entonces todo eso entra porque pues verdad no Y oran por los santos, ¿verdad? Sí, Sí. Dice, bendíceme santo, eso, santo, otro, Sí. y oran por los santos, okay. Hacen intermedios de los santos. Por decir allá en México, ¿verdad? Cada pueblo tiene sus santos. Sí, ¿verdad? que San Antonio. Por el pueblo donde soy yo, ellos festejan a San Santiago. San Santiago. Es que dicen que el santo Santiago dice que es muy milagroso. Ujú. Y así, ¿verdad? Cada pueblo tiene Y su aquí dice santo. claramente que nada más es Jesús. Si nomás es Dios. Es más Dios. Pero si uno les dice, ¿se enojan? Sí. Sí, se enojan. Creo que- Casi lo callamos. Creo que también se encuentra en 1 Timoteo 2, Sí, cierto. 4. No. No. ¿Dónde está? El 5. 4 y 5. Ok. Dice. Comenzando el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Ya ves en todo el mundo cómo está, que Buda, que Sí. uno y que otro. Porque, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que los mismos apóstoles, como el apóstol Pedro, el mismo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando llegó a la casa de Cornelio, cuando por primera vez iba a predicar a Cornelio un gentil, ¿verdad? Que dice que Cornelio igual que salió ¿se acuerda? Dice que a recibirlo y se postró a los pies del apóstol Pedro, y él que dijo que se levantara, ¿verdad? Entonces, si los mismos apóstoles en vida, ¿verdad? No quisieron esa honra, ¿verdad? Esa que alguien los adorara, ¿verdad? En vida. Entonces ahorita cómo va a decir las personas pues que sí podemos adorar a ellos No hay que adorar a Pedro, no hay que arrodillarse delante de Pedro. Me dicen que la estatua de Pedro allá en
Vaticano dice que hay que restaurar el dedo grande cada rato porque de mucho beso se deshace el dedo. E incluso también Juan, cuando estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis del ángel, ¿se acuerda? Cuando Sí, el ángel le dice, ¿verdad, a Juan, que se levantara, ¿verdad? Porque era, dice, le van a decir, porque yo también soy consiervo, tuyo. solo Ahí está claramente Dios. que nada más es Dios. Solo Dios. Bien claro, como Sí. el agua. O sea, ellos en vida, ¿verdad? Ellos declararon, ¿verdad?, de que solamente se merece la gloria y la honra es para Dios, Sí. ¿verdad?, para nadie más. Para nadie. Pero cuando el ciego adoró a Cristo, no le regañó. No. No. Porque esto fue correcto. Sí. No sé por qué. Cuando Tomás adoró a Jesús, fue aceptable. Sí. Esto fue correcto. Ujú. Porque fue Dios. Esto fue correcto. Adorar a Jesús. Porque es así. Hechos. También. 17, 30, 31. También. Nos dice que Dios juzgará a todos, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿a quién va a juzgar? A todo hombre en todo lugar. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la región del mundo? ¿Cuál es el lugar en donde el hombre puede esconderse de Dios? No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. ¿Quién es el pueblo que Dios no va a juzgar? No hay. Ya acá te estaba oyendo, ¿Quién es el hombre ignorante que Dios no va a juzgar? Todos. Ese es el punto. Dice, habla de la ignorancia, ¿verdad? Dice, habiendo pasado por alto de esta ignorancia. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, pero están ignorantes. ¿Cómo puede Dios juzgar a los ignorantes? Entonces, ¿qué dice el Señor? En cuanto a la ignorancia del mundo, ¿qué dice el Señor? Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué? Hacen discípulos a ¿cuáles naciones? Todas las naciones. A todas naciones. Okay. Hay nación que Dios no quiere que hagamos discípulos. No. ¿Qué de los esquimales? Están bien lejos. Están en el hielo, ¿verdad? ¿Que Dios no va a juzgar a los esquimales? Son salvajes, ¿verdad? ¿Qué de los, cómo se llaman
los enanitos allá en la selva de África. ¿Cómo se llaman los... ¿cómo se llaman ellos? Indios. De los... no sé cómo se llaman. Pero los que viven allá en el bosque, ¿verdad? Allá en África, que hablan con una lengua muy extraña, con vocales muy extraños, pero tienen lengua, ¿verdad? Así hablan. Pero también ellos han oído el Evangelio. Sí, muchos pues andan casi desnudos ellos. La verdad es que no hay gente, yo sé que son caníbales, ¿sí? Caníbales. Caníbales. Hay gente en las islas, hay gente en el Caribe, hay gente en la selva de Sudamérica, que están bien separados de todo el mundo, pero necesitan también del Evangelio y muchos han ido y se han predicado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué molestarles? Porque son seres humanos. Están perdidos. Hay que predicarles el Evangelio. Hay un solo Dios. Y hay una salvación que Dios les da para salvarles. No somos animales, somos seres humanos. Dios hizo a todo hombre a su imagen. Es gloria que Dios ha dado a todo ser humano. Y así nos bendice. Muy bien, hermanos, gracias por su atención. Volviendo a nuestro estudio aquí de Efesios capítulo 4, ya hemos establecido de que en Hechos 4 el Señor Jesús fue crucificado por los pastores que no eran como Jesús dijo en Juan 10, eran los asalariados, dijo. No eran los pastores verdaderos del redil, no eran de Dios. Y ellos hablaban de los pastores de Israel, los sacerdotes, los líderes actuales de ellos. Les dijo en Juan 10, si podemos volver a Juan 10, al principio del capítulo, para repetir, dijo en versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Esto es el tema de todo el Evangelio de Juan. Ya hemos tenido este estudio anteriormente. La vida estaba en Dios y la vida fue la luz del mundo. El mensaje de Jesús siempre fue esto, la vida, la luz del mundo, cómo vivir la vida aquí en la tierra. Entonces, en capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. El ladrón no pertenece al redil, es ladrón. Él entra por otra manera, no entra por la puerta, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, adelante dice, en el versículo 7, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Okay? Salteadores. ¿Salteadores son qué? Son los que hieren. ¿Okay? Esta es la historia de Israel. Salteadores. Hebreos, ¿se acuerda? 11. Habla de la triste historia de los profetas que Dios había enviado a Israel, que Israel había rechazado. La triste historia de Israel es que Dios había enviado muchos profetas, pero ellos no aceptaron a ellos. Dice, pues, déjame ver. No, déjame volver a... déjame volver a lo que Jesús dijo en Mateo 23. Prefiero el lenguaje de Mateo 23 en vez del otro capítulo. Son temas paralelos, pero dice en el versículo Mateo 23, 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Salteadores, ¿ok? Mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a unos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. De esto Jesús hablaba en Juan 10. Y aquí también vemos en Hechos capítulo 4 y 5 la continuación de estos pastores. Eran, dice, salteadores, eran ladrones que entraron no por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta del redil. La puerta es el que manda. ¿Quién puede entrar legítimamente? Da los términos legítimos para entrar. ¿Se acuerda? Juan el Bautista y Jesús declaraban los términos
para la entrada. Decían ellos, arrepentíos y bautícense para el perdón del pecado. Pero ¿qué decían ellos? No aceptaban la enseñanza de Juan ni de Jesús. Entonces, ellos querían mantener su dominio y su poder a pesar de sus pecados y su rebeldía. Eran ladrones y salteadores. Ahora, en capítulo 5, ya hemos visto, capítulo 4, ya hemos visto, están preguntando los gobernadores en 4:7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernadores o gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, en quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, ya hemos puesto el nombre de Jesús, ¿verdad? 4:12 dice, está en vuestra presencia sano. Y 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto tuvo un gran efecto sobre estos líderes. Y vemos después en 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora en Juan 9, fue el argumento del ciego. Dice, dijo el ciego a estos fariseos, dijo, ¿puede el hombre pecador sanar al ciego, el hombre que nació ciego? Ellos no podían, dice, ¿cómo puede este hombre que nació en pecado enseñar a nosotros? Eso no fue manera de contestar. No fue contestación, esto fue insultar. Uno que no sabe contestar, insulta, porque no tiene manera para contestar. Insulta. Esto expresa debilidad. En este caso, confiesan que no pueden contestar. En este caso dice, muy bien, ¿qué haremos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Y dice entonces, no lo podemos negar. Ahora, 17, ¿qué haremos? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No. Esto no fue la acción correcta. Sacaron la buena conclusión, pero no fue la acción correcta, ¿verdad? Es como Pilato. ¿Cómo fue la conclusión de Pilato cuando condenó a Jesús? No hay ninguna falta en Jesús, ¿verdad? 3 veces Jesús dice que no podía Pilato hallar pecado en Jesús para condenarle. Pero le condenó. ¿Por qué? Porque es lo que querían los demás. Aquí,
no podían negar la verdad, pero tomaron acción como si fuera estos hombres culpables de algo. ¿Por qué? Fue acción política. Es como en Juan 12. Lo mismo en Juan 12. Dice en Juan 12, en el versículo, dice, muchos creían en Jesús. Es que tengo la página marcada demasiado. En el 42. Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron. ¿Okay? Gobernantes, muchos creyeron. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo mismo. Fue una decisión política. El deseo de agradar y complacer al público para mantener su estatus, su clase. Aquí está. Okay. Quiero ser exitoso. Quiero ser de alta clase. Quiero ser grande de estima ante los hombres. No quiero ser este pobre inútil que no tiene valor en el mundo. Hermanos, esto es muy difícil aguantar. No quiero ser nadie en el mundo. ¿Verdad? Así es la tentación de nosotros. Hermanos, esto nos condena al infierno. Si Satanás nos puede aplastar y ponernos así en el piso porque pensamos, para hacer lo correcto, tenemos que hacer o aceptar este rechazo del mundo, entonces así llegamos a ser nada, entonces somos nada y nadie, entonces vamos a negar lo que es correcto, negar lo obvio y aceptar la corriente del mundo. Es lo que hicieron ellos. Así crucificaron a Jesús. Y en este caso también ignoraron las maravillas de Dios, la sanación de este hombre. Y en este caso, lo vergonzoso de condenar a Pedro y decirle, no hable más el nombre de Jesús. El 18. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga lo que dijo Pedro. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes? Esto sale de Salmo 2. Este salmo se cita 4 veces en el Nuevo Testamento. Es un salmo mesiánico. Y los pueblos piensan cosas vanas.
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en vano contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Así interpretaron el Salmo 2. Aquí tenemos la interpretación del Salmo 2 en Hechos 4. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Ahora, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de ellos que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo que tenemos, hermanos, es el efecto de la unidad, el efecto de la convicción, el efecto de la convicción, la disposición de aceptar cualquier sacrificio, de hacer lo que es correcto, sea lo que sea, cualquier precio que sea, para estar al lado de lo que es correcto. Es lo que hizo Pedro y Juan aquí en este contexto, frente a los ricos y los poderosos. El problema de estos pastores era que no tenían valor a eso. Tenían su poder. Eran hipócritas, pero tenían poder y dominio. Estaban al punto de perderlo. Dentro de como 30 años iban a perder todo. Su dominio, su ciudad, su trono, el templo, y todo iba a ser destruido. Muchos iban a morir de una manera muy vergonzosa. Todo iba a ser destruido. Pero por ahora estaban agarrando toda su plata y su oro y su poder y su falsa divinidad. Y nadie iba a rendirse nada de lo que era su gloria, su fama aquí carnal y terrenal. Y estaban dispuestos a mentir y engañar. Eran esclavos de Satanás. Pero la iglesia estaba muy firme. Capítulo 5, vemos una amenaza, vemos más y más. Satanás está atacando a la iglesia siempre. Capítulo 5, hay amenaza de división entre la iglesia. Aquí tenemos una familia, Ananías y Zafira, hipocresía. Van a tratar de engañar a la iglesia, pretenden de dar a la iglesia un regalo, un gran sacrificio, pero mienten. ¿Okay?
es maravilloso. Venden todo lo que tienen, pero pretenden dar todo, pero dan la mitad. Fuera bueno dar la mitad, pero decir, aquí está la mitad. Pero dijeron que es todo. Entonces fue mentira. Entonces Dios en el cielo descubrió la mentira y también les mató. Imagínense, esto no pasa, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque Dios mató a él y a ella. Así se murieron. ¡Qué horror! ¿Verdad? ¿Qué pasaría hoy si los cristianos se murieran cuando Ya está la mortandad. hubiera mucha mortandad en la iglesia, ¿verdad? Sí, ya no había nadie. ¡Wow! No, pues... pero Dios así estableció el peligro en la iglesia si hubiera esta clase de hipocresía. Pero es muy peligroso. Muy peligroso cuando en la iglesia hay esta clase de hipocresía. Y así piensa Dios de eso. Y también nos explica también la realidad del Espíritu Santo como una persona. Estaba hablando hace poco de los testigos de Jehová y ellos niegan de que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y aquí tenemos el versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces dice que mintió al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es nada más un viento, ¿cómo podemos mentir al viento? No sé, no tendría razón, ¿verdad? No podemos mentir a un viento, tenemos que mentir a una persona, ¿verdad? Es una implicación, creo, ¿verdad? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Es una manera para establecer que es una persona. Y dice el 5, y al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. El temor es bueno. El temor, entonces, tenían temor de qué? De engañar en la iglesia, ¿verdad? Si yo pensaría, ¿verdad? Si yo pienso, si miento en la iglesia, el Señor me va a matar. Tengo miedo de mentir. ¿Sí? ¿Verdad? Así es. Y es que ahora no muere uno instantáneamente, pero poco a poco cuando uno es mentiroso, va Sí, esto es cierto, ¿verdad? Es La más realidad despacio. es más despacio la muerte. es más despacio la muerte, pero es real. Vale. Es la realidad de que la mentira nos mata Es poco a pecado, poco. sí. Es verdad. De todo modo, volvemos a la cuestión. El 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El 12 dice, 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos entonces, Dios estaba
demostrando mucha presencia del Espíritu Santo y poder así, siempre en los apóstoles. No había otra persona, solamente los apóstoles, hasta este punto. Dios derramó el Espíritu Santo para dar poderes de sanación a los apóstoles. Adelante, ellos repartieron dones a otros, pero hasta este punto solamente los apóstoles. ¿Por qué? Los dones no eran para todo cristiano a este punto. Entonces dice en el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote, volvemos a estos falsos pastores, ¿verdad? Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Okay. Esto es la última batalla con ellos, ¿ok? Porque aquí en capítulo 5 vamos a llegar al colmo. Al fin de este capítulo comenzamos a ver la conversión, el bautismo de los saduceos. Van a rendirse al Evangelio. Y vamos a ver después el conflicto con los fariseos. Y vamos a conocer a Saulo de Tarso, un fariseo. Y por fin, cuando él se bautiza, eso es algo muy especial. ¿Okay? Dice entonces, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? La vida eterna. Mire, es el mismo mensaje que ya hemos visto en Juan. La vida eterna, la vida que descendió del cielo, la vida cómo vivir, el camino de vida. Entonces dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Dentro, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Y aquí, los varones que pusiste en la casa están en el templo y enseñan al pueblo. No están escondidos. No oyeron, están en el público. ¿Verdad? ¿Tienen miedo a ustedes? No. Mire, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Mire, hay respeto ahora, ¿verdad? Sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mire, el pueblo respeta a ellos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Parece como niño, ¿verdad?
y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ay, parece como niños chillando, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo podían ellos negar eso? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cómo podían ellos negar eso? Porque ellos mismos tenían que arrepentirse. Y sabían muy bien porque eran grandes pecadores, eran corruptos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Ahora, Gamaliel, un hombre bien conocido, de una escuela bien conocido allá en Jerusalén, también fue maestro del Saulo de Tarso, ¿okay? Un hombre bien conocido. Los alguaciles ya tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba ya dando apoyo a estos hombres. Y ya tenía mucha razón en andar con cuidado cómo acatar a estos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Jesús se murió, del tiempo van a desaparecer, ¿verdad? Como este Teudas. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de él de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. 2 ejemplos, ¿verdad? Ahora os digo, apartaos de esos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, qué buen punto. Ahora que, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así es el punto, ¿verdad? Sabio es. Y esto no fue cristiano. No sabemos si alguna vez llegó a ser, tal vez, no sé. No sabemos nada. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron. Miren, esto será como de 39 azotes. 39. ¿Por qué 39? La ley permitió 40, pero muy celoso de la ley, ¿verdad? En el caso de contar mal, ¿verdad? Menos 1 es 3. Terminaron con 39. Entonces, les azotaron. Dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora, óigame,
versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Okay. Gozosos, ¿por qué? Okay. Vamos a escribir. Gozosos. ¿Por qué? Vamos a escribirlo. Gozosos por haber tenido. Por haber sido tenidos. Por haber tenido. Sí. Haber sido. Por dignos. ¿De qué? De padecer. ¿Qué? Afrenta. Por causa del nombre. Por causa de Del nombre. del nombre. Del nombre, del nombre. Por haber sido. Por haber, Sido. por En la primera haber, línea. Had been. left out. Haber sido. Por haber sido. Por haber sido. Tenidos. Tenidos. Por haber, Sido tenidos. por haber sido tenidos. Quiero tenerlo correcto. ¿Qué ven? Es tan importante esto, porque sufrimos y nos desanima, hermanos. Pero no debemos de estar desanimados. Tenemos que gozarnos, porque eso significa que Dios nos dice que somos dignos. Dios nos honra cuando sufrimos. Ellos fueron azotados, humillados, abusados, pero Dios nos contó por dignos de sufrir afrenta. Mire, afrenta, humillación. Y esto es difícil aguantar, es difícil. Los pusieron en el piso, los pisó, pero digno de sufrir. Esto es duro, pero de Dios es gloria, hermanos. Y que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una semana.